Él dice amén. El Señor, podemos abrir nuestros corazones, pero sobre todo nuestros oídos espirituales para que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Amén. En esta noche tenemos un invitado especial. Tenemos a nuestro hermano José Álvarez. Vamos a hacer un fuerte aplauso a Cristo Jesús por él, que viene a compartir la palabra de Dios en esta noche. Vamos a extender también nuestras manos hacia él. Gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos y bendecimos por tu gran misericordia, Señor. En esta noche estamos aquí también pidiéndote por nuestro hermano José, Señor, para que derrames tu Espíritu Santo sobre él, Señor Jesús, que sea en tus momentos, Señor, su guía, Señor Jesús, que sea en tus momentos el Espíritu Santo que le dé las palabras que necesita, Señor. Que seas tú a través de él, Señor Jesús, que en esta noche hable, Señor, a tu pueblo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre él de pie, desde la cabeza hasta sus pies, Señor Jesús. Cada célula de su cuerpo, Señor, sea para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias damos por él, en tus manos lo ponemos toda humanidad, Señor Jesús, todo miedo, todo temor en tus manos. Y todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Probando 1, 2, 3. ¿Cómo están todos? ¿Por qué grupos como este les llamamos grupos carismáticos? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Por qué les llamamos grupos de oración carismáticos? Ok, muy bien, amén. Un aplauso a la hermana. Entonces estamos diciendo que danzar y bailar es ser carismático. Bueno, es parte, amén. Pero más específicamente hay ciertos dones que el Señor nos regala cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? Ya más o menos, si hemos escuchado el tema casi al final de un retiro, ¿de qué nos hablan? Hay 2 temas finales en un retiro. Bueno, hay 3. Uno se llama, los últimos 3 en el retiro Nueva Vida se llama, uno es la promesa del Padre, amén. Otro toca los dones del Espíritu Santo, ya ni me acordé cómo se llama ese tema, ¿alguien me puede decir? La promesa del Padre y la promesa es para ti, amén. Y uno de esos temas toca sobre los dones espirituales, amén. Ok, entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos a Pablo? ¿Quién era Pablo? O podemos decir San Pablo, amén. Y San Pablo era lo que nosotros llamamos un ¿qué? Un apóstol, pero tenía un rol muy especial. Perseguidor, ok, pero también llegó a ser misionero a las personas que judías o paganas, amén. Y San Pablo llegó a una comunidad muy pagana llamada Corinto. ¿Cómo se llama la comunidad? Corintios. O los Corintios, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 de Corintios, versículo 10. Y vamos a ver lo que nos quiere decir el Señor en esta noche. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Señor nos quiere hablar? Amén. Aún al predicador el Señor le quiere hablar. También muchas veces estoy yo compartiendo y el Espíritu Santo me regala algo. ¿Sabías eso? En muchos casos, recuerdo una vez estaba predicando en una comunidad y estaba yo leyendo donde dice la palabra de Dios: nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo ¿de qué? De los cielos. Y bien de repente estaba leyendo esas palabras cuando escucho una voz que me dice: diles que nacer de nuevo quiere decir que no nomás van a nacer espiritualmente, sino que yo los voy a volver atrás hasta el primer instante de su vida
y voy a ir sanando cada etapa de sus vidas. Cuando yo escuché las palabras, recuerdo que abrí la boca y se lo compartí a este grupo de jóvenes de la Placita Olvera. Y ciertamente esa noche hubo una sanación. Recuerdo que al final uno de los jóvenes no podía parar de llorar porque contaba de cómo su papá lo había rechazado. Su papá nunca le había dado cariño, nunca le había dado amor, y es más, lo golpeó severamente. Y esa noche él sintió la necesidad de perdonar a su papá, y cuando terminamos la noche él ni podía hablar de cómo estaba llorando. Entonces muchas veces predicamos la palabra de Dios, amén, y se hace cierta en el instante, amén. O a veces compartimos la palabra de Dios, eso que escuchamos no pasa hasta años después, amén. Te lo digo porque mis padres por muchos años estuvieron en un grupo aquí, amén, en este grupo, predicando la palabra de Dios y predicando a Cristo, pero teniendo un hijo perdido, ¿verdad? Bueno, 3 hijos perdidos, y ahora uno de ellos está aquí, amén. Por gracia de Dios. Ok, vamos a empezar en 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a ver algunas cosas muy interesantes en esta comunidad que se siguen repitiendo en las comunidades de hoy, amén. 1 Corintios 10, nos dice así: les ruego. ¿Qué dice San Pablo? Les ruego. ¿Por qué está diciendo les ruego? Porque San Pablo estaba en la comunidad en Éfeso y estaba escuchando sobre su comunidad, cómo había pleitos, cómo había problemas, cómo había alguien viviendo con su madrastra, cómo había gente en la comunidad que había conocido a Cristo, pero su vida sexual estaba inapropiada o andaban en el pecado. No sé si la hermana me puede pasar el agua que está allí, gracias. Entonces, vemos, ok, no, gracias. Me gusta más esta porque la compré yo, no es cierto. San Pablo dice, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús. ¿En nombre de quién? Que se pongan de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. También vemos algo similar que San Pablo está escribiendo a la comunidad de los filipenses, y leemos Filipenses 2:5, amén. Y dice él que se junten en su manera de pensar y en los mismos criterios. Si vemos que está diciendo esto es porque algo no está bien, amén. Hay unos problemas por allí. Y dice San Pablo, sigue diciendo, personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades en ustedes. Entonces, San Pablo, ansioso por escuchar buenas noticias, él formó esta comunidad, San José, que más o menos participó en el grupo de jóvenes San Marcos, y que mis padres participaron en esta comunidad. Aunque Dios me ha dado la gracia de ir a predicar a otras comunidades, me interesa lo que está pasando aquí, amén. Me interesa que haya amor aquí, me interesa que el grupo crezca, me interesa que nosotros seamos evangelizadores, amén, en el trabajo, en nuestro vecindario, donde quiera que tú y yo vayamos, amén. Y dice que a San Pablo le contaron un chisme, ¿verdad? Alguien llamado Cloé le contó un chisme. Bueno, ¿es un chisme o es una noticia? Podemos decir que es una noticia, amén. Porque me imagino que San Pablo andaba preguntando qué ha pasado con los corintios, y que le dijeron malas noticias, ¿verdad? Dice, me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Kefas, que quiere decir Pedro, y yo soy de Cristo. Entonces, en esta comunidad súper espiritual, donde había grandes dones, la comunidad se dividió, y algunos decían, bueno, nosotros acá somos
de Apolo, somos mejores. No, yo soy de Pablo. Y bien, de repente empezaron a dividirse en facciones, donde ya, ¿qué estaba pasando? La comunidad se empezó a fracturar, y bien, de repente estas rivalidades por dentro estaban destruyendo la comunidad. Si tú quieres destruir algo, ¿cómo lo vas a destruir? Vamos a suponer que yo quiero destruir el gobierno de los Estados Unidos. Me meto adentro del gobierno de los Estados Unidos, como ha hecho Obama, ¿verdad? No es cierto. Y te metes adentro, y ya estando adentro empiezas a causar rivalidades y pasiones, como vemos ahora en los Estados Unidos, ¿verdad? Dicen algo unos, y viene de repente que los republicanos y los demócratas, ¿qué hacen? Se pelean, ¿verdad? Y muchas veces de tanto pleito se olvidan de lo que están peleando y argumentan un punto y ya ni saben por qué estamos peleando, ¿verdad? Muchas veces pasa también en los hogares, y esto exactamente está pasando aquí. Yo soy de Kefas, yo soy de Cristo, y San Pablo les dice estas palabras: ¿quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gallo, pues así nadie podrá decir que fueron bautizados en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de esto no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Y escuchen lo que dice San Pablo: para esto he sido llamado yo. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Esta es palabra de Dios. Entonces, si nosotros vamos mirando una comunidad en desorden, ¿qué nos dice San Pablo que tenemos que hacer? San Pablo nos empieza a decir, primeramente empieza a poner las cosas en orden, y empieza a decir: yo sé que tú por aquí estás diciendo que eres de Pablo, pero yo no morí por tus pecados, amén. Tú estás diciendo acá que eres de Apolo, pero tampoco Apolo murió por tus pecados. Y tú estás diciendo que eres de Pedro, pero Pedro tampoco murió por tus pecados. ¿Quién murió por sus pecados? Cristo Jesús, amén. Y Pablo les dice estas palabras. Les habla de ¿qué? La cruz. Amén. ¿Qué quiere decir la cruz de Cristo? La cruz de Cristo significa, bueno, podemos ver todo lo que pasó antes de la cruz, amén. Cuando Cristo llega a ese momento donde va a ir a la cruz, hace algo muy simbólico: le lava a sus discípulos sus pies, amén. Y se pone de rodillas, agarra un trapo y empieza a lavarle a sus discípulos sus pies. ¿Qué está diciendo con esto que él está haciendo? Les dice: yo soy maestro de ustedes, lo soy, amén. Y yo me he rebajado hasta el punto de lavar los pies, me he puesto a servir. En otras palabras, yo no vengo a que me exalten, yo no vengo a que me den alabanzas, yo no vengo a que digan que soy importante, vengo a servir, amén. Y muchas veces la actitud de querer ser importante o querer pertenecer a un grupo, muchas veces nos lleva a la soberbia. Una soberbia donde, por ejemplo, hay un hermano que es de otra denominación en mi trabajo, y yo puedo llegar con él y decirle: pues ¿sabes qué? Yo sé que tú predicas la palabra de Dios, pero déjame decirte, todo lo que tú estás predicando es falso, porque yo soy de la iglesia más santa y más antigua.
Ahora, aunque nosotros reconocemos, lo creemos, amén, y lo sabemos, que hay una historia en la Santa Iglesia Católica, amén, desde el comienzo. Pero aquí está un hermano que quizás también está predicando la palabra de Dios. Dios lo está usando de diferentes formas, quizás no con todas las costumbres, y puedo yo llegar a matar su fe. O podemos llegar y puedo decirle: ¿sabe qué, hermano? Yo sé que no tenemos las mismas creencias, pero yo creo en esto y usted cree en esto, y nosotros los dos creemos en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, y creemos en el Espíritu Santo. ¿Y por qué en vez de no pelearnos, por qué en vez de no andar mirando lo que tú haces mal y yo mirando lo que tú haces mal, por qué no nos ponemos, nos unimos a orar? Amén. ¿Cuántos de nosotros, si tú estuvieras muriéndote y llegara una ambulancia y esa persona, ese paramédico llega y te dice, tú le dirías: espere, ¿usted es católico? Soy musulmán. No, llámele a otro. No, nosotros, con tal de que sepa lo que está haciendo el paramédico, ¿verdad?, aceptamos su ayuda. Estoy compartiendo esto porque también debemos ahora no hablar tanto de la guerra entre nosotros y también entre otras denominaciones. Hay que hablar de nuestra propia iglesia, por dentro para afuera. Hay gente que dice: yo no me acerco al grupo carismático porque ellos son carismaniáticos. ¿Verdad? ¿Has escuchado eso? Yo soy acá de un grupo, los guadalupanos, ¿verdad? Y hay otro grupo que dice: somos adoración nocturna. O podemos decir: yo soy de San Clemente. Recuerdo una vez que a veces había rivalidad cuando yo estaba en el grupo de jóvenes entre San Clemente y San Marcos, el grupo de jóvenes. Pero te voy a decir la verdad, a veces sí llegaba a veces sí, voy a ser honesto, era de querer lucirnos mejor, de querer tener un evento, pero no era algo que llegábamos a pelearnos o gritarnos o cosas así, sino que era una rivalidad santa, voy a decir, amén. Si puedo sugerir que hay algo, entonces quiere decir, por ejemplo, San Clemente, el grupo de ellos estaba creciendo, el grupo de jóvenes, porque en los años 90 creció el grupo de jóvenes San Clemente, creció de una forma inmensa. Y aquí en San Marcos nunca pudimos levantar el grupo de tal forma, hacerlo de, por ejemplo, 40, 50, siempre éramos unos 20 o 30, ¿verdad, Gabriel? ¿Verdad? Y el grupo de San Clemente. Pero cuando nosotros mirábamos que crecía el grupo de ellos, decíamos: wow, nosotros tenemos que evangelizar. En otras palabras, la rivalidad no llegaba a decir: vamos a San Clemente a robarle gente. Cuando venía gente, no vayan para allá, quédense aquí. Sino era una rivalidad de: ok, si ellos tienen algo allá, si ellos tienen la unción, quiere decir que en San Marcos tenemos que estar en oración, ayuno, para que esas personas o personas cuando lleguen a nuestro grupo se queden. Amén. Rivalidad santa. Pero también hay rivalidad del enemigo, ¿verdad? Una rivalidad donde yo conozco a alguien que va a la iglesia de San Clemente y puedo decirle: no vayas para allá, mira, aquí está mejor, aquí tenemos esto otro. Y bien, de repente, ¿qué estamos haciendo? Dividiendo. Podemos dividir a personas que están con este coordinador y personas que no, ¿verdad? No lo escuches a él. Mira, pasa muchas veces. He mirado grupos donde, recuerdo una vez fui a predicar a una comunidad, y en esa comunidad estaba la nueva coordinadora, y el coordinador anterior seguía ahí en el grupo mirando todo lo que estaba pasando. Llegaba él y bien de repente él estaba metido en todo, él estaba dirigiendo todo. Entonces la coordinadora estaba aquí tratando de dirigir, pero ya había un coordinador, el que no había dejado el puesto, el que todavía seguía coordinando detrás de las escenas. No le escuches. Así
¿Y qué pasa? División. Y les voy a decir lo que está pasando aquí en esta comunidad. San Pablo va a llegar a un tema muy profundo, amén. Y lo vamos a compartir ahorita. Pero el problema era que antes de todo eso, San Pablo había escuchado tantas malas noticias que tiene que empezar con todo lo malo. Empieza en 1 Corintios 1 con la división. Sigue más adelante en 1 Corintios 5. Si lees 1 Corintios 5, dice la palabra de Dios que había un hombre viviendo con la esposa de su madrastra. San Pablo les escribe y les dice que comuniquen a ese hombre, sáquenlo de la comunidad, y dice: yo ya presente como si estuviera allí, lo he entregado a Satanás. San Pablo dice eso. ¿Qué quiere decir eso de entregarlo a Satanás? Está diciendo: excomuníquenlo para que salga para afuera, caiga en el pecado más profundamente, y allí, sintiendo su miseria, se arrepienta de veras. Amén. Sigue San Pablo en 1 Corintios 6 hablando de la sexualidad, hablando de la fornicación, diciendo: todo lo puedo hacer, pero no todo es provechoso. Amén. Sigue San Pablo en 1 Corintios, ahora ya está entrando en temas más profundos, habla del matrimonio. Sigue en 1 Corintios 11, habla del orden en la Eucaristía. Y llegamos a 1 Corintios 12, versículo 3. Amén. Vamos a hablar un poco de los dones carismáticos. ¿Cuánto nosotros recibimos o cuánto de nosotros conocemos los dones del Espíritu Santo? Levanta tu mano si conoces los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? 7. Ok, 7. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que hay 7 dones del Espíritu Santo? A ver, vamos. En la oración del Espíritu Santo. Ok, muy bien. Ok, vamos a ir, antes de, pon tu mano en 1 Corintios 12, vamos a ir a Isaías 11, versículo 2. Amén. Isaías 11, versículo 2 nos dice esto. Escucha esto, dice: sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y discernimiento, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo. Haré que gobierne con el temor a Yahvé. ¿Alguien más o menos reconoce esta escritura? ¿De qué nos está hablando aquí? Los 7 dones del Espíritu Santo. Allí los estoy leyendo. Entonces, ¿dónde están? Isaías 11, 2 al 3. Amén. Si alguien te pregunta ¿cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? ¿Dónde están? En Isaías 11, versículo 2 al capítulo 3. Amén. Ahora, solo hay 7 dones. Esta ahora es mi pregunta. Alguien dijo que solo hay 7. ¿Cuántos dones hay del Espíritu Santo? 50. Amén. ¿Quién dice amén? 50. 50. ¿Por qué dije que hay 50? Porque no se pueden contar. Amén. No podemos contar los dones del Espíritu Santo. Son tantos que no se pueden contar. La iglesia ha tratado de poner orden a ciertas cosas y, por ejemplo, estos dones que nosotros leímos cuando dice que sobre él estará el Espíritu de Yahvé y tendrá él estos ciertos dones: consejo, ciencia, temor a Yahvé. Amén. La iglesia dijo: estos son los 7 dones. Ha habido muchos temas, pero muchas veces no conocemos algunos otros. Nos decimos carismáticos, amén,
pero muchas veces no conocemos los carismas o conocemos los carismas, pero no sabemos cuándo están operando en nosotros. Ahora vamos a tratar de descubrir eso, amén. Vamos a ir a 1 Corintios 12, versículo 3, amén. Ahora, voy a decirte algo, otra cosa. Ahora, en Gálatas 5, capítulo 22 al versículo 23, amén, nos dice la palabra de Dios: el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Y cuándo se manifiestan o en cuáles tipos de creyentes se manifiestan los frutos del Espíritu Santo? ¿Alguien miró mi post de Facebook? No, nadie. Lo que estaba sugiriendo yo es que los frutos del Espíritu Santo son cosas que se ven en creyentes maduros. Amén, ¿escuchaste esto? El creyente maduro manifiesta los frutos. Quiere decir que es alguien que ha perseverado, alguien que ha perdonado, alguien que se ha llenado del Espíritu Santo, alguien que ha perseverado a pesar de pruebas, dificultades. Alguien empieza a mostrar caridad, amén. Alegría. Es tan importante que haya personas alegres en la comunidad. ¿Por qué te sugiero esto? Porque van a llegar al grupo gente enojona. Gente que está enojada por el tráfico, gente que está enojada porque su esposa no le hizo de comer bonito como le gusta, ¿verdad? Gente que está frustrada porque maneja un carro viejo y su vecino compró uno del año. Gente que está infeliz en el trabajo, gente que se casó y dice: ¿por qué me casé con esta? Así es la vida en el mundo, ¿sí o no? Así es la vida en el mundo, así vivíamos nosotros. Y cuando José entró en 1995 a San Gerardo, había una señora en la puerta, feliz, sonriendo, que me dijo: hermano, pase para acá. Y inmediatamente José, enojón, frustrado, enojado, violento, drogadicto, se quedó, porque había una mujer que mostraba el fruto de la alegría. Amén. Qué importantes son los frutos del Espíritu Santo. Ahora, los carismas son para personas súper espirituales, ¿sí o no? ¿Sí? No. Me dice: ¿cómo que no, José? Me estás confundiendo. ¿Qué estás diciendo? Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, el Señor nos regala ciertos carismas o ciertos dones, y no quiere decir que somos espirituales, simplemente el Señor me regala estos carismas o dones para compartirlos con los demás. Amén. Y así voy creciendo en santidad y me voy haciendo una persona de frutos. Amén. ¿Ves la conexión? Hay gente que dice: yo no quiero hablar en lenguas porque San Pablo dice que las lenguas no son importantes. Lo importante es el amor, dice la gente. Vamos a discutir un poco ese tema un poco adelante. Amén. Ok, vamos a ir a los carismas. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, versículo 3, dice: ahora les digo que ninguno puede gritar: maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir Jesús es el Señor, si no es con un Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué Dios tiene un tercer personaje? Para que tú y yo, que andábamos en la doctrina, ¿verdad? Como te digo, como José, confuso. ¿Quién es este Jesús? Yo pensaba que era una historia que me habían contado para asustarme, por hacerme portarme bien. Así, sí, ya se llama Jesús, ya yo sé. También yo clasificaba la historia de Jesús como la historia de la Llorona o del Boogeyman o de historias como esa. Yo decía: bueno, ok, amado.
A mí lo que me importa son los juegos de video, las chicas y las patinetas, y después cuando crecí más, las drogas, el alcohol, las muchachas, el sexo, todo eso. Pero el Espíritu Santo desde mi bautismo iba trabajando en mí. Amén. Y mientras más le bloqueaba al Espíritu y más quería no saber de ese Jesús, había algo dentro de mí que estaba como estirándole a mi corazón, y donde a veces cometía cosas equivocadas y había algo dentro de mí que me decía: ese Jesús no le gusta lo que estás haciendo. ¿Quién era ese personaje? El Espíritu Santo, que es una persona como cualquiera de nosotros, pero espiritual. Amén. La tercera persona de la Trinidad. Es como tener una persona a tu lado con la que puedes conversar. El problema es que muchas veces lo vemos como una esencia, lo vemos como un aroma, lo vemos como, es lumbre que cae del cielo, es una paloma. No, el Espíritu Santo es persona, es Dios mismo. Amén. Y este personaje nos convence o nos lleva al punto donde podemos decir: Cristo es mi Señor. No nomás como hacíamos muchos de nosotros antes, ¿verdad? Yo decía: I'm Catholic, buddy. Pues, ¿qué es católico? Pues no sé. ¿Sabe? Pero el Espíritu Santo iba trabajando en mi vida, iba estirándole a mi corazón, hasta que un día entré en un grupo de oración allí en San Gerardo y conocí a Jesús, y Jesús tomó mi corazón, y ese Espíritu me convenció de que este personaje que estaba aquí en la Biblia y que nosotros vemos en la cruz es un personaje vivo, amén, sentado a la derecha del Padre, y que debo adorarlo, respetarlo y regalarle mi mente, mi corazón, toda mi vida. El Espíritu Santo nos lleva a decir: Cristo Jesús es el Señor, no nomás de palabra para afuera, sino aquí en nuestro corazón. Porque si confiesas con tu boca, amén, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, tú serás ¿qué? Salvo. Amén. Ahora vamos a ir, dice, verso 4. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Eso es el Espíritu Santo, y tiene toda clase de dones extendiéndose hacia los creyentes. No nomás 7, no nomás 9, sino porque hay 9 frutos del Espíritu Santo, amén. Pero tiene incontable, 50, podemos decir lo que tú quieras, dones que se extienden para la humanidad, amén. Y dice, bueno, para la iglesia, amén. Y dice: hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Escucha eso, dice: la manifestación del Espíritu se le da a cada uno para provecho común. ¿Escuchaste eso? Dice: la manifestación del Espíritu se le da a cada uno porque es santo. ¿Dice eso la palabra de Dios? No, dice para el provecho común. Quiere decir que si Dios me ha dado un don de predicar, no es porque era santo yo. Es más, cuando yo entré en la iglesia no tenía nada de santo, ¿verdad? Amén. Simplemente lo único que tenía yo de santidad era que la sangre del Cordero me había lavado de mis pecados y me dio un don para que me pudiera santificar. Ese don es el don de profecía, el don de profetizar, de hablar por medio de Dios. Amén. Y nos dice, a uno, dice, agarramos esto, amén. Este es como un estudio bíblico, amén. Dice, nos dice la palabra de Dios: a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es esto? Palabra de sabiduría. Ahora tengo que ir a mis notas. Palabra de sabiduría, podemos decir, es un conocimiento sobrenatural. Ahora, antes de entrar allí, cuando Jesucristo
está reunido con sus discípulos, amén. En Hechos 1:8, les dice estas palabras, les dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes, se me fueron exactas las palabras. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán fuerza. Ahora voy a parar allí. ¿En qué fue escrito la Biblia? ¿En qué lenguaje? ¿Latín? No. El Antiguo Testamento fue escrito, podemos decir, en arameo, hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. En griego. Y la palabra que Cristo usa en Hechos 1:8, dice él: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán fuerza. La palabra griega es dunamis. ¿Qué palabra? Dunamis, que significa fuerza milagrosa, miraculous power. Amén. Y no nomás eso, esta palabra dunamis, de allí sacaron la palabra dinamita. Amén. Cada uno de nosotros, Dios nos regaló un poder dinámico, dinamita. Amén. Vamos aquí, dice: a uno se le da por el Espíritu palabras de sabiduría. Aquí lo que nos está diciendo, que quizás hay alguien en la comunidad que el Señor le da palabras sabias. Amén. Palabras sabias. Yo recuerdo en los años anteriores, a mí me gusta compartir un poco de los personajes que yo conocí. Yo recuerdo que cuando José andaba perdido, podía ir a una barbería aquí por la Washington, y yo llegaba a esta barbería y recuerdo una vez que me pasó esto, donde yo entré en el grupo de oración, iba a los grupos, iba a los retiros. Yo andaba en cada retiro en Los Ángeles y yo tenía experiencias religiosas muy maravillosas. Amén. Y estaba Enrique Iglesias allí, estaba Jesús, y sentía yo la presencia de Dios. Y hasta recuerdo una vez en Oxnard que yo caí en el suelo, yo y hasta Javier me dijo: oye, híjole, José, te diste una llorada. Yo creo que no se imaginaba cuando me miró entrar a la comunidad, ¿verdad? Me imaginaba llorando, pero ahí estaba yo tirado en el piso en Oxnard, se llamaba La Madre Consuelo, y tenía algo que se llamaba Oasis del Espíritu Santo, casita de oración. Experiencias tremendas tenía José. Pero algo pasó. Dios me abandonó. Y llegué una vez al grupo de oración y dije, cerré los ojos y levanté las manos y no sentí nada. Y fui a otro grupo de oración y levanté las manos al cielo y: Señor, tócame. Y no sentí nada. Y yo por unos 2 o 3 días andaba desanimado. Dios me abandonó. Dios ya no me ama. Ya terminó conmigo. Ya sé, voy a volver a las drogas, voy a volver al alcohol. Ya viene la caída, porque yo estaba impuesto a fallar. Honestamente, en el mundo, en mi vida antes de Cristo, yo estaba impuesto a regar las cosas, a fallar, a arruinar las cosas. Y yo pensaba que eso estaba pasando. Y llego allí a la barbería y un día está Jesús Barrera y le cuento mi problema. Dios me ha abandonado, Dios ya no quiere nada que ver conmigo. Y él dice: Dios no te ha abandonado, sino simplemente lo que está pasando es que Dios quiere que tú camines por fe, porque la palabra de Dios dice que no es por el sentimiento, ¿verdad? Es por la fe. No me acuerdo exacto, ya se me fue la escritura. We walk by faith, not by sight. Caminamos por fe, no por vista. Amén. Y cuando él me dijo estas palabras, yo le dije: entonces tú me estás diciendo que Dios no me ha abandonado. Y se empezó él a carcajear. Y yo: ¿qué este Señor se está burlando de mí? Palabras de sabiduría. En el momento donde está perdido todo, en el momento donde te sientes perdido, hay alguien que tiene el don de consejo o el don de sabiduría, que sabe dirigirte en el momento donde tú te sientes que no hay dirección. Amén. Eso es
palabra de sabiduría. Siguiendo adelante, dice, a otro, palabras de conocimiento según el mismo Espíritu. ¿Qué es palabra de conocimiento? Ok, un ejemplo. Cuando Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, amén, ellos están conversando y la mujer samaritana tiene muchas preguntas. ¿Por qué usted me está hablando a mí siendo yo una mujer samaritana? Y viene de repente Jesucristo le habla en espíritu, ella le habla en carne, ¿verdad? Amén, ¿sí o no? Jesucristo le habla de agua viva y él dice, Señor, el pozo es profundo. Ella totalmente confusa. Pero llega un momento donde palabra de conocimiento. Ve a llamar a tu marido. Y ella dice, no estoy casada, ¿verdad? Todavía escondiendo su vida personal. Pero Jesucristo, el don de la palabra de conocimiento, le dice, has tenido 5 maridos y ahora vives con uno que no es tu marido, estás viviendo en Amaciac, ¿verdad? Y luego le dice, ella se sorprende y dice, Señor, veo que eres un profeta. Amén. Y les va otro ejemplo. Recuerdo que en los años anteriores, cuando yo andaba en el pecado, recuerdo que una vez, tú sabes, mi vida era ir a una casa por aquí, a unos, no les miento, aquí a unos 5 minutos de aquí. Era por la Victoria, era la casa de Alonso. Allí nos reuníamos todos los viernes, sábado, domingo, entre semana a tomar. Y muchas veces teníamos chicas. Y recuerdo que una de esas noches, trajeron chicas y yo tenía pintado aquí un palo en mi frente porque estaba haciendo yo una venta de drogas, pero me emocioné mucho. Iba corriendo yo y brinqué y me pegó el palo y me caí. Y yo iba volando en el suelo y mi mamá salió y me miró en el piso y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, como traía la marihuana aquí, nada. Me paré y seguí corriendo, pero se me quedó pintado el palo aquí. Llevé la marihuana, era una enorme cantidad de marihuana. Se la dejé a mi amigo. Y recuerdo que una noche después teníamos unas chicas y yo tenía el palo pintado aquí. Entonces yo estaba escondido de las chicas. Y una de ellas, muy atractiva, dijo, hey, usted por allá, hey, why are you hiding? Me dice. Y yo, nada, nomás aquí, yo estoy aquí, ¿verdad? Y la chica seguía insistiendo que quería conocerme, y bien de repente, estaba yo en un cuarto con ella. Y bien de repente, casi llega José a caer en relaciones sexuales. Casi pasó, pero no pasó. Bueno, con eso los dejo porque ustedes ya han mirado muchas novelas. Bueno, aquí no, San Clemente. Al siguiente día me dice mi mamá, ¿dónde andabas a las 4 de la mañana? ¿Cómo que dónde andabas? No me hables de que no sé qué. El Señor me levantó a las 4 de la mañana y me dijo que tú andabas en peligro. Palabra de conocimiento. El Señor le revela algo conocido a una persona y la persona dice, recuerdo una vez estábamos en San Gerardo y llega un hermano llamado José Álvarez, no yo, pero un hermano llamado José Álvarez. Y este hermano dice estas palabras. Llega él estábamos orando por una pareja. Estábamos en oración y llega un hermano llamado José Álvarez, el papá de María, y se acerca a esta pareja y nosotros allí orando y dice él, ustedes han cometido un aborto, ¿verdad? Y hubieras visto la cara de esa pareja y nomás dijeron, sí. Y dice, yo estaba allá atrás orando y el Señor me reveló que la razón que ustedes no podían recibir esta oración y la gracia de Dios es porque ustedes cayeron en el aborto. Ustedes tienen que arrepentirse. Yo me quedé sorprendido. Amén. ¿Palabra de qué? Conocimiento. Siguiendo adelante, dice, a otro,
el don de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, en primer lugar, la fe es creer en Dios. Amén. Cada uno de nosotros tenemos fe. Si tú y yo venimos a la iglesia de San Marcos es porque tenemos fe. Pero también hay una fe sobrenatural. Amén. Donde tú te puedes parar en una comunidad y decir: yo creo que hoy día el Señor va a sanar corazones heridos. El Señor me lo reveló y por fe tú sabes que eso va a pasar. Amén. Ese es el don carismático de la fe. En muchos casos miramos que Jesucristo decía cosas y se cumplían. Amén. Ese es el don de la fe. Siguiendo adelante, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu. Yo dudaba mucho de este don. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una sanación por medio de una noche de oración, un grupo, un retiro en misa, en una confesión? Levanta tu mano si has recibido una sanación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muchos de nosotros. Amén. Y hay muchas personas, en lo personal, yo no tengo el don necesariamente desarrollado de sanación. Pero en muchos casos, ¿cómo trabaja el don de sanación? Llega alguien enfermo, la comunidad le impone las manos, amén, oramos por esa persona y ha habido casos donde esa persona es que queda sana. Amén. Ahora, esto es controversial. Te voy a decir por qué. Ha pasado esto muy seguido. Entonces, este don de sanación requiere otro don que vamos a discutir por un rato también: el don de discernimiento. Porque hay que tener discernimiento cuando estamos hablando de la sanación. Porque han habido hermanos que han llegado con alguien que está muriéndose de cáncer y llegan y se emocionan y dicen: el Señor le va a sanar de su cáncer. ¿Y qué pasa? Esa persona se muere. Y muchas veces quiere decir que podemos también actuar en nuestra carne. Pero hay momentos donde 100% sabemos que Dios ha sanado a alguien. Oramos por esa persona y les sugiero que muchas veces, a veces nosotros tenemos la tendencia, oramos por alguien y lo dejamos, ya oramos por su sanación. No, de seguir orando por la sanación. Amén. Vemos cuánto nosotros hemos escuchado del padre Emiliano Tardif. Había un sacerdote llamado Emiliano Tardif, donde este hombre tenía un carisma bien desarrollado de sanación, donde él llegaba a las comunidades y bien de repente personas se sanaban de cáncer, personas con cosas terminales se sanaban. Ahora, ¿quién los sanaba? El Espíritu Santo, el Señor. El Padre era el simple instrumento que oraba por las personas, pero era Dios que estaba sanando. Amén. Siguiendo adelante nos dice: a otro el poder de hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que se siente como que es casi imposible. Vamos a suponer que llega alguien que nunca ha podido mirar, ha estado ciego toda su vida y oramos y se sana esa persona. Ese es un milagro. Vemos a alguien que ha estado en una silla de ruedas toda su vida y esa persona se sana. Ese es un milagro. Amén. Siguiendo adelante dice: a otro profecía. ¿Qué es profecía? Normalmente el profeta se paraba delante de la comunidad y decía: el Señor está diciendo que pronto van a venir muchos problemas a la comunidad, que oren. Era una exhortación y muchas veces tenía algo del futuro. Esa persona discernía que en el futuro iba a pasar problemas en la comunidad, o que iba a pasar, por ejemplo, la comunidad iba a haber mucha abundancia, y el profeta decía: prepárense, o el profeta decía. Y hoy día también podemos decir que un profeta es el sacerdote dando la homilía.
el predicador, el que nos exhorta. Amén. Nos dice a otro, reconocimiento, dice, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu. Muy, muy importante este don. Amén. Hay tres áreas que nosotros tenemos que discernir. Este don dice, discerniendo lo que viene de lo bueno o de lo malo. Amén. Vas a comunidades, recuerdo que me ha pasado donde llegamos y recuerdo que yo estaba en una comunidad y viene un hermano y yo estaba predicando esa noche y yo sentía que estaba contando mi testimonio. Yo sentía que la comunidad estaba hambrienta para la oración. Y llega el hermano y me dice, me toca y me dice, hermano, tienes 5 minutos para orar. Yo dije, oh my goodness, no. Yo sentía que se necesitaba oración. Pero bueno, obedecí lo que me sugirieron, me dijeron 5 minutos, hice una oración de flecha corta. Y después empezaron los anuncios. Y el hermano se subió un muchacho y estaba él así. Creo que vamos a jugar fútbol y a ver, hey, ¿cuándo va a ser el juego y a qué horas? Y estaba aquí y ni sabía a qué horas y estaba como preguntándole, ¿y dónde va a ser el juego? ¿En cuál parque? Y bien de repente miré que se pasaron media hora en los anuncios. ¿Quién estaba actuando allí? No el diablo, la carne. La carne. Amén. Diferencia. Ahora, recuerdo que hace un tiempo llegué con un retiro en Tecate, en un centro de drogadictos. Y recuerdo que antes que yo entrara al retiro, éramos solo Nicolás Delgadillo y yo. Y yo me siento fuera de este lugar y yo siento terror. Yo siento un miedo. Y llega Nicolás Delgadillo y me dice, José, ¿cómo te sientes? Ya vamos a empezar el retiro. Ya vamos a empezar. Yo voy a dar el primer tema, tú el segundo. Ya nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo te sientes? Yo le dije, siento terror. Siento terror. Empezamos la primera oración. Bien de repente me habla una mujer y se me queda mirando y me dice, ¿te recuerdas de mí? Y abro yo los ojos y la miré y dije, no me acuerdo de usted. Dice, usted se recuerda de mí. Ya cuando le miré los ojos sentí la presencia del demonio. Y bien de repente me dice, una vez usted me ganó. Me dijo así bien enojado, usted me ganó. Dije, no fui yo que te ganó, fue Cristo Jesús. No, sí. Y le digo, ahorita voy a orar por usted y vamos a sacarte de ahí. Me dice, oh sí, usted vaya a rezarle a su familia, me dice. Era un espíritu. Después hablé con Jesús Barrera, me dice, tu familia tiene que ponerse en orden. Ahí el espíritu discernió que hay personajes de tu familia que no están bien con el Señor. Y desde ese momento ha estado orando José, doblando rodilla por mis familiares, porque allí lo espiritual discernió algo, una debilidad en mi familia. Entonces vemos muchas veces el mundo espiritual es real. Podemos también discernir. Entonces discernimos lo del demonio, lo carnal. Cuando el hermano estaba allí diciendo, hermano, tiene 5 minutos y en los anuncios se perdió una oración, ahí está trabajando lo carnal. Y podemos también entrarnos en un lugar o nos acercamos a una persona y podemos sentir que hay un espíritu puro en esa persona, podemos sentir la unción en esa persona, y nosotros simplemente sin hablar o conocer la persona podemos sentir que hay un espíritu puro en esa persona. Podemos discernirlo, podemos entrar en comunidades y ver que es una comunidad de oración y discernir. Recuerdo que fui a predicar a un grupo en el monte una vez, y cuando terminé de predicar, una hermana se me acercó y me dijo, ¿qué pensó de la comunidad? Le dije, honestamente yo siento que esta comunidad está seca en la oración. Cuando dije eso, bien de repente se acerca otra hermana y empieza a platicar conmigo, y ella me dice, se pone a platicar. Ella no estaba allí cuando yo y la señora estábamos hablando,
y se acerca a ella y dice: qué bueno que vino a predicar, necesitamos más predicación, necesitamos más oración, porque en esta comunidad hay falta de oración. Amén. Discernimiento. Dice: a otro, interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Voy a hablar un poco del don de lenguas y con esto vamos a orar. El don de lenguas. Hay 4 diferentes lenguas. Amén. ¿Cuántas? 4. ¿Quieren escucharlas? Ok, la primera es lenguas que son para no creyentes. Ahora, ¿dónde dice esto? En 1 Corintios 14:22 nos dice la palabra de Dios. Escucha esto, dice: entiendan pues que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes. ¿Escuchaste eso? Esto pasó en Hechos 2, cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y había judíos de toda clase de otras partes y escucharon a los discípulos, Hechos 2:11, hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Amén. Y allí empieza Pedro a predicarles, amén, y bien de repente empieza a predicarles y resume el tema en Hechos 2:36. Ustedes crucificaron a Jesús. Y ellos le dicen: ¿qué debemos hacer? En Hechos 2:37, arrepiéntanse, bautícense y ustedes recibirán el Espíritu Santo. ¿Qué los preparó? El don de lenguas para el no creyente. El hablar en lenguas en su propio idioma, y en muchos casos he escuchado testimonios donde hay personas que han hablado en lenguas perfectamente en el idioma de una persona que está en la asamblea, y la persona se ha acercado y ha dicho: ¿cómo usted sabe hablar francés? Y la persona dice: yo no sé francés, yo lo escuché hablar en francés. Son milagros que han pasado por medio del don de lenguas. Segunda, lengua de intercesión. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, porque orar como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. Recuerdo que una vez me pasó, 2 veces me ha pasado, donde yo sentía en mi espíritu que había una necesidad. Recuerdo que entré al trabajo y estaba yo y todo el día orando en lenguas, y todo el día yo sentía que alguien estaba en peligro y no sabía por quién oraba, pero yo sabía que aquí era como algo de mi estómago. Todo el día yo sabía que estaba intercediendo por alguien. Como a las 3 recibo la llamada de un joven llamado Rubén, que había venido a un retiro aquí a San Marcos, y me dice: estoy en un hotel, estoy usando cristal ahorita, y dice, voy a echar esta bolsa al baño, I'm gonna flush it down the toilet, me dijo, y por favor llévame a un centro de drogas. Ese día el Espíritu me reveló que estaba orando por Rubén en lenguas, la lengua intercedora. Número 3 es lenguas que necesitan ser interpretadas. Dice 1 Corintios 14:27: si hablara alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, más uno interprete. Esto se llama hablar en lenguas. Hay orar en lenguas, cantar en lenguas, y hay, ¿qué dije? Hablar en lenguas. Es cuando alguien, por ejemplo, se para y empieza a dar un mensaje en lenguas y otra persona dice: no es una interpretación, no es translación, es interpretación. El hermano es como un resumen del mensaje. El mensaje ahorita que habló en lenguas, el hermano que habló en lenguas, está sugiriendo que nosotros tenemos que orar más, que nosotros tenemos que ayunar más.
Amén. La lengua que necesita ser interpretada. Y finalmente, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:4, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica lenguas para uno mismo. Amén. So les dije que hay lenguas para el no creyente, amén, que pasó en Hechos 2. Hay lengua de intercesión donde tú estás orando por alguien. Hay lenguas que necesitan ser interpretadas. Y hay lenguas para uno mismo, donde yo sé que estoy orando en lenguas, pero es para mi edificación. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 14:27. Amén. Vemos un pequeño resumen de los dones, los carismas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. En este momento voy a pedir que levantes tus manos al cielo y empieces a proclamar una simple frase: Jesús, tú eres mi Señor. El Espíritu Santo, ese es su trabajo. Convencernos